noches a todos, bienvenidos a Animales Sueltos. Hoy Luis Novarecio no va a estar, tuvo un pequeño problemita doméstico, pero mañana ya va a estar, como siempre, conduciendo este programa. Así que vamos a hacer con los colegas, con la mesa, con Javier Calvo, con Nacho Ortelli, con Rosario Ayerdi, con Paulino Rodríguez. También está sumándose Mariano Barrio. Gracias, Mariano, por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y el doctor Cunio Olivarona. Vamos a estar haciendo el programa en un día muy especial porque hoy verdaderamente hubo una marcha muy numerosa de protesta contra el gobierno, en defensa de la Constitución, en contra de la reforma judicial, con muchas consignas. No estuvo claro tampoco cómo fue la convocatoria, y de eso quiero hablar en un ratito con los colegas, porque la dirigencia política opositora, desde Juntos por el Cambio, los principales dirigentes en principio dijeron que no estaban de acuerdo con la marcha, que no iban a ir, salvo Patricia Bullrich. Hubo muy pocos dirigentes que efectivamente se manifestaron a favor de la marcha, pero la marcha se hizo y hubo verdaderamente mucha gente, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros centros urbanos del resto del país. Ahora vamos a hablar un poco, en todo caso, quiénes estuvieron en la marcha. Obviamente esta es una sociedad como otras que tiene una grieta profunda, donde hay visiones muy extremas del adversario político, así como las había durante el gobierno de Macri, y algunos salían a hacer marchas diciendo Macri basura, vos sos la dictadura. Hoy también hay sectores políticos muy radicalizados que creen que estamos poco menos que en camino a Venezuela o en una situación de dictadura. Pero además de eso, evidentemente no estuvieron solamente los sectores más radicalizados en la marcha, sino que también se sumaron sectores que vienen en una situación muy complicada hace mucho tiempo. Argentina está en la peor crisis económica de las últimas décadas, en medio de la pandemia, y eso obviamente es un mensaje también importante para el gobierno. Vamos a ir a ver qué pasó hoy en la 9 de julio y en otros centros urbanos del país. Obviamente vamos a discutir también después el impacto sobre los contagios y la pandemia, lo que uno primero piensa cuando ocurren este tipo de manifestaciones. Lo primero, más allá de después cuál es el posicionamiento político, es ojalá que no se contagien los que fueron a la marcha y los que no fueron a la marcha. Porque Argentina, insisto, está en medio de una pandemia y el aumento del contagios no solamente tiene su impacto en los que pueden manifestarse libremente como lo hicieron hoy, sino también en los que no fueron, tal vez estando y adhiriendo, digamos, a lo que los que fueron a la marcha y tal vez estando en las antípodas políticas, pero estamos todos en el mismo barco en medio de la pandemia. Vamos a ver qué pasó hoy en la 9 de julio con la marcha y lo comentamos y sobre todo damos mucha información sobre cómo se redefine el tablero político después de la marcha. Mirá. La marcha del 17A, banderazos y tensión política. Estoy totalmente en contra, lo peor que pudieron hacer por la liberación de los presos. Porque no quiero un país socialista. Si quieren ese país, que se vayan a Cuba, Cristina y Fernández. En primer lugar, me parece que hasta me parece cómica la manifestación. Lo que no hay que hacer, algo que es salud pública como es ahora, que la política mete la cola, porque ahí se genera una nueva grieta. Sin violencia, pero con el derecho a hacer escuchar la voz. ¿Sos un provocador? Estamos trabajando. Que nadie, yo no lo toqué, él me empujó a mí. ¡Cómplice! ¡Cómplice lo que está pasando! ¿Cómplice de qué? ¡La pelota, barbijo! ¡La pelota, barbijo! ¡Cómplice de la corrupción! ¿Te imaginas, Julián, que no voy a poder preguntar nada? Algo Rafa que no Tuvo que gusta. correr porque vino alguien a gritar al oído. No decimos no a la reforma judicial, y decimos no a la impunidad de los corruptos. Creo que estamos pidiendo todo lo mismo, ¿no?
que haya justicia de una vez por todas, que el país empiece a crecer. No quiero que se avasallen nuestros derechos. No me parece oportuna la reforma judicial en este momento. Yo no estoy en contra de ninguna manifestación, que hagan obviamente cada cual lo que quiere. Me parece que es una especie de burla sobre todas las medidas que estamos intentando y con esfuerzo todos los argentinos, ¿no? Por todo lo que está pasando, estamos repodridos. El reclamo al gobierno, que está haciendo las cosas muy mal. Después hay que ver cuántas personas quizá de ahí salgan con el virus encima. Bueno, caminen, señores, después no se quejen. Y si les falta la cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos. Bueno, a ver cuál fue la reacción del gobierno y después vamos a hablar un poquito de cómo se posiciona la oposición Juntos por el Cambio frente a la marcha de hoy. Nacho. Bueno, la reacción fue culpar a Mauricio Macri. Mauricio Macri está en Suiza, de hecho desde allá siguió la marcha, pero el gobierno enfocó todas las críticas en Mauricio Macri y en su brazo, si se quiere, armado políticamente, que en este momento es Patricia Bullrich. Fue una marcha a pedir de Macri, plantearon qué argumento utilizaban para decir fue Macri, fue el PRO, fue Juntos por el Cambio, los halcones Juntos por el Cambio. La diversidad y amplitud de las consignas. Dicen, arrancaron hablando de que era una marcha anti-cuarentena y terminaron hablando de la República, la Constitución, la reforma judicial. Faltaba que hablaran de la economía. Lo planteaban con ironía, refiriéndose a la mala gestión de Mauricio Macri en ese aspecto. Pero básicamente las críticas estuvieron puestas en Mauricio Macri. Mauricio Macri desde Suiza lo siguió. Me dicen que no se pronunció ni a favor ni en contra, pero lógicamente que Patricia Bullrich haya convocado, de hecho, minutos antes de la marcha, Maxi, se emitió un tuit desde la cuenta del PRO que generó mucho ruido en el sector moderados de Juntos por el Cambio, porque institucionalmente convocaba la marcha. A ver, Javier, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio, ¿no? Muchos obviamente están gobernando y están con políticas muy duras en el término de cuarentena. El caso emblemático es Gerardo Morales en Jujuy, que está en fase 1, es hoy el que tiene la cuarentena dura en la Argentina, obviamente una situación muy crítica del sistema de salud en Jujuy. Y Larreta, bueno, está tratando de salir gradualmente con flexibilizaciones, especialmente a partir de esta semana, cada vez mayores, pero también ha estado permanentemente con la política de la cuarentena junto con el gobierno nacional o con Kicillof. Sí, de alguna manera lo del gobernador Morales ya la semana pasada en Animales Sueltos ya nos había hecho saber su cercanía con el presidente y cómo el presidente lo estaba ayudando para enfrentar la pandemia. Ahí tenemos, por ejemplo, esto que decía recién Nacho sobre el famoso tuit de hoy del PRO. Es la cuenta institucional del PRO, no es una fake, no es un hater que intervino en la cuenta oficial. Se le adjudica todo esto a Patricia Bullrich. Cuando Larreta había dicho el PRO no ha convocado institucionalmente o formalmente a la marcha. Ni ha convocado, ni él coincidía con esa convocatoria. Lo cual esto genera un ruido importante en Juntos por el Cambio en general, pero en el PRO en particular, porque ya la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se había manifestado antes de la marcha en otras situaciones muy dura con el gobierno y ya se le había planteado de que ella era la presidenta del PRO, pero no era la dueña del sello partidario y que había que, de alguna manera, co-conducir y negociar ciertos pronunciamientos. Ahora nos metemos en cómo sigue esa movida interna dentro del PRO y de Juntos por el Cambio, pero tenemos la oportunidad de hablar con Alfredo Cornejo, diputado de Juntos por el Cambio, ex gobernador de Mendoza. ¿Qué tal, Cornejo? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿cuál es su visión de lo que pasó hoy en la marcha y si el PRO o Juntos por el Cambio convocaron o no convocaron a la marcha? Bueno, yo estoy un poco sorprendido por la introducción que han hecho, porque el gobierno se ha comido una manifestación muy importante, la más importante, la manifestación popular más importante en sus 8 meses de gobierno, y el punto de agenda es qué pasa en la oposición. La oposición adhirió muchos dirigentes
adhirieron o adherimos a una manifestación que no fue organizada por la política, sino que fue organizada casi espontáneamente. Y esa manifestación fue con una nutrida agenda que en particular hace hincapié en la reforma judicial o en la pretendida reforma judicial del gobierno, ¿no? Me parece que la manifestación fue lo suficientemente importante como para que le llame la atención a la opinión pública y además le llame la atención al gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional debería retirar el proyecto de reforma judicial. Dentro de Juntos por el Cambio, y para no evadir lo que ustedes han planteado, dentro de Juntos por el Cambio, además de estar unidos los tres partidos, la coalición, de tener sus 116 diputados, sus 29 senadores que han bloqueado la nominación de Rafecas en senadores, en la práctica estamos unidos, solo que hay diferentes estrategias y formas de pararse con el gobierno en materia de la estrategia sanitaria, ¿no? Hay quienes están gobernando y tienen múltiples cuidados acerca de ese punto, pero dentro de ellos hay provincias que han tenido una estrategia de muchísima mayor apertura en la estrategia sanitaria con respecto a otros, municipios e intendentes de Juntos por el Cambio que han tenido una posición mucho más equilibrada entre economía y salud que buena parte de los gobernadores peronistas, y además han tenido equilibrio entre economía y salud, mucho más Horacio Rodríguez Larreta que el propio presidente Alberto Fernández, que ha jugado todo a alentar el miedo, ¿no? Y el miedo a la muerte, que es el peor de los miedos, durante todo este proceso, ¿no? Es decir, Cornejo, que había una impugnación también a la estrategia del gobierno con respecto a la cuarentena, más allá de que comentábamos... No me cabe la menor duda. Que, más allá de que comentábamos que en el caso de Gerardo Morales es uno de los gobernadores que hoy tiene fase 1, digamos, una cuarentena total mucho más dura de la que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires o de la que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Pero ahora lo que le planteamos, Cornejo, lo que le planteamos con respecto a la oposición es porque más allá de las marchas, y ha habido marchas de 1 millón de personas en contra de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, en 2013 y demás. Bueno, en la democracia argentina es muy importante la representación política, digamos, ante el descontento social. El gobierno tendrá sus adherentes, obviamente los que hoy se manifestaron están en contra de las políticas oficiales, y ahí viene la responsabilidad de la dirigencia política opositora, porque en estas democracias totalmente consolidadas, donde ganan gobiernos, como les ocurrió a ustedes, que ganaron en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en Nación, y después volvieron a perder, y ese intercambio de gestiones tiene que ver con el fortalecimiento democrático. Es importante la conducción política de la oposición. Por eso le preguntaba, si la oposición dice, bueno, esto es espontáneo, nosotros no conducimos nada, unos dicen que están en contra de la marcha, otros dicen que efectivamente la han impulsado, como en el caso de Patricia Bullrich, que lo dijo con toda la letra, sí, yo voy y voy a estar en la marcha. Por eso le preguntaba, por eso es tan importante la oposición, cómo se posiciona su partido político. A ver, pero categóricamente, me da una vuelta muy larga. Respondo en forma categórica. A ver, esta movilización fue generada espontáneamente. Hay algunas personas que adhieren a Juntos por el Cambio, Luis Brandoni, etcétera, para poner gente connotada, pero que no están en el fronting de los partidos, no son las autoridades de los partidos, etcétera, y hicieron esa convocatoria. Esa convocatoria avanzó. Los partidos no tuvieron una posición oficial, en el caso nuestro del radicalismo no la tuvo, en el caso del PRO desconozco hasta el tuit de hoy día, y en el caso de la coalición cívica también creo no hubo una posición formal y orgánica. Sí, la mayoría de los dirigentes adhieren a las consignas numerosas, pero que son bastante contundentes acerca de una salida de esta cuarentena, acerca de la reforma judicial, que creo que ha sido el foco en la reforma judicial. Buena parte de la gente que se movilizó
está muy sensibilizada con este atropello del gobierno revestido de reforma judicial, pero todos sabemos a dónde apunta y tenemos serias sospechas, buena parte de los argentinos, para qué se quiere cambiar y crear nuevos juzgados y todo lo que el proyecto que ya se está tratando en el Senado de la Nación. Es decir, síntesis, la convocatoria fue espontánea, adhirió muchos dirigentes de Juntos por el Cambio y algunos dirigentes que están, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, él prefería no tomar riesgo en manifestaciones de este tipo para evitar contagios. Ahora, punto. O sea, no veo, la manifestación ha sido muy importante. Exactamente. Si las manifestaciones que valen tienen un número superior a 1 millón, bueno, no sé, lo que veo es que fue espontáno. No, dijimos, por eso, abrimos un poco el juego, dijimos que efectivamente fue una manifestación muy importante, muy masiva, le decía, porque en otro momento también hubo manifestaciones multitudinarias, pero no se pudo cambiar el signo político del gobierno hasta que no se organizó una oposición y se representó a ese descontento que había con el gobierno. Hoy parece que hay una oposición que no asume, digamos, ningún liderazgo dentro del descontento que hay en contra del gobierno. En ese sentido, Cornejo, buenas noches antes que nada. ¿Cómo se va a plantar en términos de la reforma que el gobierno va a querer tratar, discutir en el Congreso? Usted ya lo dijo, está debatiéndolo en el Senado, va a llevarlo a la Cámara de Diputados, la reforma judicial. Dicen que hay alguna negociación con los gobernadores para tratar de usarlo de prenda de negociación para que los propios legisladores de estos gobernadores radicales. Bueno, por eso digo, ¿no ha habido contacto con gobernadores radicales? ¿Usted tiene esa certeza? ¿Ha hablado con todos? Sí, como presidente del partido, digo, ¿no? Sí. No hay contacto con los gobernadores radicales por la reforma judicial. No hay. Ahora, Cornejo cree que no lo va a ver porque incluso en su provincia se intentó el año pasado modificar la Corte Suprema, o sea, como acá también se está evaluando, e incluso hubo un acuerdo del gobernador actual con la Cámpora, con nada más que nada menos con Anabel Fernández Sagasti, para hacerlo. No. Sí, claro, hubo una foto, incluso hubo una foto, hubo un comunicado oficial en donde se iba a reformar la Corte Suprema. Gracias a eso, incluso se pudo poner el juicio por jurados en Mendoza. Por eso, pero no fue con el gobernador actual, fue conmigo. Claro. Perdón, no, pero usted me está diciendo con el gobernador Rodolfo Suárez. Bueno. En Mendoza sucedió un acuerdo con la Cámpora para reformar la Corte Suprema. No fue así. Se juntó con Anabel Fernández Sagasti. De ninguna manera. Mire, sí. Había un proyecto de modificación de la Corte, pero en Mendoza se modificaron todos los códigos procesales y esa fue una verdadera reforma penal y procesal. Por ejemplo, muy distinta, porque acá ustedes están planteando, y en el mundillo de la opinión pública de Buenos Aires, se habla de reforma judicial, parece que va a cambiar la vida de las personas, cambiando Comodoro Pi. La verdad que Comodoro Pi trata solamente los proyectos, tiene competencias muy limitadas, no sobre la vida cotidiana de la gente, los robos, los hurtos, los homicidios, la problemática civil, ejecuciones cambiarias, el desalojo, los divorcios, etcétera, todos que son de la vida cotidiana de las personas, se operan a través de los códigos de procedimientos y de los códigos de fondo, en la mayoría, todas en las provincias, menos en Cava. Esa justicia en Mendoza se modificó cuando yo fui gobernador, con éxitos rotundos en esa reforma. Por ejemplo, en materia de delitos, al modificar el Código Procesal Penal, al cambiar el procurador y al ordenar el Ministerio Público Fiscal que toda persona detenida con armas en la calle espera su juicio en prisión. Eso hizo que aumentaran casi 2.000 personas detenidas
y bajaran los robos agravados del 2015 al 2018 en más del 45%. Y los homicidios, cuando la Argentina tiene un promedio de 6, casi 7 cada 100.000 habitantes, en Mendoza en el 2019 fue 4,9. Cornejo, ¿me espera un segundito? Sí. A ver, redondee, por favor, sí. No, pero además le contesto del juicio por jurado. Efectivamente, también durante mi gestión se trató un proyecto de juicio por jurado que se aprobó. Bueno, la Cámpora trajo un proyecto, pero no es el de la Cámpora el que se aprobó. Se aprobó Bien. el de la Comisión Nacional de Juicio por Jurado, no de la Cámpora. Bien, le agradezco, Cornejo, es muy amable por la comunicación. Ahí estaba el exgobernador de Mendoza, bueno, uno de los referentes de Juntos por el Cambio. Me interesa la visión de cada uno de cómo vieron la marcha de hoy. Mariano. Mira, Maxi, la marcha yo creo que fue una marcha, bueno, multitudinaria, masiva, la marcha más multitudinaria de este mandato de Alberto Fernández. Creo que es una marcha que puede marcar un hito. Se vio clase media, se vio una composición muy heterogénea de gente en todas las provincias. Y un dato clave que me parece que hay que mirar de esta marcha es qué impacto puede tener en el tratamiento del Congreso. En el Senado ya sabemos que tiene mayoría absoluta el Frente de Todos, y entonces ahí 41 votos más 2 aliados la votan, la reforma judicial, si es que siguen avanzando con la reforma. Ahora en diputados hay un grupo del medio de diputados que podría llegar a sentir un impacto por esta marcha. Son los diputados cordobeses. En Córdoba, fíjate, ahí tenemos las imágenes del Patio Olmos, fue masivo. En Santa Fe fue masivo. Es decir, los diputados que están en el medio, los provinciales, pueden sentir un impacto en su electorado que los obliga a recapitular sobre el tema de la reforma. Ya antes de esta marcha en el gobierno había duda de si se podía conseguir los 129 votos necesarios en diputados para esta reforma, y creo que ese es el dato político más importante. Si esta marcha se trasluce o se traslada al Congreso, este es el impacto que hoy están analizando en Olivos y están viendo si continuar adelante con la agenda radicalizada, que fue muy inoportuna en esta pandemia, 150 días de encierro de la gente, y le querés meter 300 jueces más, nombrar 300 jueces, 100 fiscales más, hacer todo un gran despliegue de gasto mientras la gente no tiene para comer. Entonces, fue la gran inoportunidad, la gran falta de oportunidad que tuvo el gobierno, y entonces ahora hay que ver si modifica la agenda. No, hay mucha discusión interna dentro Ni en del gobierno. Olivos ni en el Congreso van a modificar, y sobre todo estamos viendo que la oposición va contra la reforma judicial, más o menos con lo que como pasó con Vicentín. Incluso en Olivos hoy seguían muy de cerca la marcha. Hubo 4 marchas en lo que es los 8 años de la gestión de los 8 meses de la gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué la seguían de cerca? Porque ellos creyeron que sí, en la marcha contra Vicentín podía llegar a haber un electorado que es independiente, el electorado que quizás lo acompañó en el 2019. Por eso querían ver qué pasaba con la marcha de hoy, si había ese electorado independiente. El resultado que ven... A ver, veamos esto, Rosario. 4 manifestaciones Sí. en 8 meses. La primera ¿cómo que es tiene esto? que ver con la infectadura, ¿no? Sí. Cuando sí fue una marcha totalmente anticuarentena, que decían que en realidad el virus no existe y demás. El 20 de junio, y esta es la marcha que más le preocupó al gobierno, y por eso también tuvo que ver el retroceso y la marcha atrás en contra de la expropiación de Vicentín, que fue la del banderazo a favor de Vicentín. Bueno, justamente por ese tema es que en esa marcha sintieron mucho impacto los cordobeses, los santafesinos, digamos, los de las provincias, y ahí es donde se empezó a caer en diputados el proyecto de expropiación de Vicentín. Por eso no puede seguir adelante Alberto Fernández e inventa, digamos, una serie de salidas para Vicentín, y finalmente termina diciendo, yo creí que me iban a aplaudir, que iban a salir a festejar, y finalmente anula el decreto. me otras marchas Igual no digámosle a la tienen- gente, digámosle a la gente que nos está viendo, que nunca ingresó a la Cámara de Claro. Diputados ni a la Cámara de Senadores ningún proyecto de expropiación de Vicentín. Lo Pero dijo iba el a ingresar. presidente, lo ratificó, siquiera el de intervención. otras Y oportunidades, después pero lo nunca bajaron. entró el proyecto. julio, Sí. el 9 de julio, pero la intervención banderazo, por decreto. Nueve de julio, exactamente, el 9 de el julio, banderazo banderazo. opositor en contra de la cuarentena.
y el 17 de agosto hoy, que ya es lo que decíamos, ¿no? Eran distintas consignas. La oposición va a decir que obviamente la principal tiene que ver con la reforma judicial. ¿Por qué? Porque está buscando también lo que pasó con Vicentina. Ahora, en Olivos lo que decían hoy es, vieron la marcha, la siguieron de cerca y creen que hoy se vio el sector más radicalizado, porque además de la reforma judicial lo que escuchábamos es quizás consignas que también escuchábamos en 2015, chorros, Venezuela, corruptos, ¿no? Entonces el gobierno dice, son los más radicalizados, no tienen que ver con el voto independiente y no va a haber marcha atrás ni con reforma judicial ni con otra cosa. Yo la veo distinta. A ver. Yo creo que la gente está cansada. Está cansada de todo. Está cansada de la política, está cansada del destino del país y empieza a manifestarse con un montón de cosas. Lo de la reforma judicial es el final, un empujoncito más que lleva a la manifestación de hoy. Pero hoy es la suma de cansancio de cierto sector de la gente a todo, a la política, a todos los políticos, a Vicentina, a las cosas que nos están pasando, a la pandemia, a los problemas económicos, a la pobreza, a este embuste de la marcha de la reforma judicial. Probablemente mucha frustración y mucho enojo que se mezcla en la problemática de muchos sectores y en particular de los sectores de clase media. Me interesa eso y volver a eso porque hace 9 meses hubo una elección donde también había una gran cantidad de la población cansada del gobierno anterior. Sí, pero está cansado todo. Y por eso estuvo el recambio de gobierno. Pero es cierto que muchos de los de hoy también estaban cansados de Macri. El macrismo sacó 40% de los votos, 41% de los votos. Maxi, entonces, ¿qué pasa en la sociedad argentina? Porque después vino la pandemia, la cuarentena, el derrumbe económico. Pero bueno, este gobierno tiene 3 años y medio. Bueno, lo que pasa es que la agenda por lo menos 3 años por delante de gobierno. La agenda del gobierno, de este gobierno fue distinta en campaña, Maxi. El gobierno llegó con un mensaje de centro, con un mensaje de moderación. Alberto Fernández tuvo que deskirchnerizarse para poder juntar más voluntades y ganar una base de votos importante y de alguna manera evitar incluso un balotaje. Y sin embargo, en los primeros meses, más allá de la pandemia, impulsó reformas que no son aceptadas por la gente que expulsó al macrismo. Reforma judicial no está en la agenda de esa gente. Vicentín tampoco está. Por eso el gobierno tiene que escuchar lo que pasó y no son solo radicalizados. A ver, lo sumo a Luis Juez. Gracias, Luis, por atendernos. Mira, justo estamos hablando hoy con 2 ex integrantes de la transversalidad que había armado Alberto Fernández en el 2007 como jefe de gabinete y que lo llevó a Cobos de vicepresidente de Cristina. Correcto. Cornejo era uno en Mendoza, el otro era Luis Juez y además también Cobos. Luis, ¿cómo viste la marcha de hoy? ¿Y qué crees que transmite, digamos, la marcha? Tengo entendido que también fue muy masiva en Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un abrazo grande a Luis. Mira, Maxi, sí, la marcha en Córdoba fue masiva. Y se va a equivocar el gobierno si cree que en Córdoba marcharon los radicalizados. Comparto el argumento de muchos de los que están ahí opinando en el sentido, hay múltiples motivos, Maxi. Múltiples motivos, el hastío, el fastidio, el cansancio, el agotamiento a la que le podés sumar los 151 días de cuarentena, hace que las consignas sean múltiples. Pero hay un común denominador. La gente no se banca Alberto Fernández. Quiero quedarme con la última palabra de lo que decían. Fernández cambió 180 grados, o sea, él prometió un peronismo moderado y claramente el tipo le están manejando una agenda que él la termina convalidando y esa agenda la gente, la verdad que en el miedo del encierro, la fastidia, le irrita. Hoy se notaba, o sea, y la verdad te digo, también había votantes peronistas, no diría kirchneristas, votantes peronistas que pensaban que Alberto Fernández iba a tener una conducta un poco más moderada y mucho más. Acordate los números que logró juntar de adhesión a Alberto Fernández 100 días atrás. Y lo ven al tipo que sale con cosas que no están en la agenda de la sociedad. La gente tiene hoy otras preocupaciones capaz que mucho más mundanas y el gobierno le intenta instalar siempre algún tema fuertemente ideologizado y a la gente esas cosas le está fastidiando y mucho. Te digo, en Córdoba se notó con mucha claridad. ¿Cómo ves? Yo decía, es importante ver cómo se ubica la oposición en todo esto, la dirigencia política, porque más allá de las marchas, obviamente estamos hablando de sectores políticos mayoritarios,
el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, imagínense si no hubiera pandemia, también en su momento Cristina le hacían una marcha de 1 millón de personas y convocaba también marchas multitudinarias y demás. Estamos en el momento de la pandemia, pero el tema es, lo que llama acá la atención es, ¿dónde está Juntos por el Cambio? ¿Está a la cabeza de estos reclamos? ¿Está dividido? ¿Hay una alternancia política para el año que viene? ¿Vos ves que esto aglutina o de alguna manera reubica a la oposición? Mira, Maxi, no hay que tenerle miedo de decir las cosas como son. En Juntos por el Cambio hoy tenés 3 gobernadores que dependen del presupuesto nacional. Esos gobernadores van a tener una conducta totalmente distinta a quien te habla. Y hay que aceptar que así sea. Hay que aceptarlo. Yo no puedo pretender que Morales salga con los tapones de punta contra Alberto Fernández, ni que el gobernador de Corrientes, ni que el de Mendoza, y mucho menos Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que estar cada media hora juntándose con Kicillof. Ahora, también está claro que ese 41% de votantes que acompañó a la oposición tiene otro reclamo distinto al que hoy tratan de administrar los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que también hay que atenderlo. Y esto va a ser natural, va a ser así hasta que lleguemos, y te diría, así vamos a llegar a la elección del año que viene, y te diría, hasta el 2021 vamos a tener esta dificultad. Los que gobiernan tienen otra realidad, otra agenda y otras necesidades. Javier. Sí, Luis, vos decías recién que el problema, o lo que vos ves como problema en Alberto Fernández, en el presidente, es una agenda ideologizada. ¿Es eso o es falta de gestión? Porque, en todo caso, es cierto que lo de la reforma judicial es necesario, no en este momento, pero el problema sobre todo es que la Argentina, como decía Maxi en el comienzo del programa, está en el medio de una pandemia gravísima en todo el mundo, pero acá sintiéndose especialmente, o por lo menos lo que nos ocupa a nosotros, y con una crisis económica devastadora. Y más allá de que estén con el juego de la reforma judicial, que todos sospechamos que es lo que busca, el tema es que no hay gestión para esos otros graves problemas. Y no es un tema que haya salido hoy en las 55.000 consignas que se cantaron sobre la marcha en todo el país. Bueno, pero evidentemente que la gente nota que el gobierno le falta gestión. Tiene una sola mirada, que es una mirada sanitarista, está preocupado solamente por el tema de la pandemia, pero la conducta que adopta el gobierno no es consecuente con lo que el gobierno se imagina. El gobierno te ruega y te suplica y te sanciona si no te quedas adentro de tu casa. Pero en el medio va tomando decisiones que no tienen que ver con la agenda de la gente. Lo de Vicentín no tiene nada que ver con ningún argentino y generó un problema muy grande en el tema de la propiedad privada, porque lo primero que hizo la gente fue levantar la guardia. El tema de la agenda judicial probablemente sea un tema que hay que discutirlo, pero es absolutamente inoportuno. La gente dice, che, pero no tengo trabajo, lo estoy por perder, mi hijo van a perder el año lectivo, tenemos una inflación galopante, cuando terminemos la pandemia vamos a ver los verdaderos números de la Argentina, el nivel de desocupados y pobres que va a tener este país. Tú me estás hablando de una reforma judicial. Yo comparto, el gobierno no ha podido exhibir, salvo en el tema sanitario, y por ahí se le está medio que complicando la situación, no ha podido exhibir una agenda de gestión y un enfoque. Entonces sale con cosas que la gente la ve como muy rara, no está en la agenda de la gente. Nada de lo que ha planteado el gobierno hoy para la gente es una prioridad. A ver, Javier, ¿me querías hablar de las internas en Juntos por el Cambio, en la oposición? Sí, habíamos mencionado antes el tema de lo que generó el rol de Patricia Bullrich, que fue al revés de lo que me parece que decía antes Cornejo, de que Bullrich se subió a la manifestación, fue una de las principales promotoras y fue a la que se le adjudica hoy el famoso, no solamente ella, su propio tuit en su cuenta llamando a la movilización, sino el famoso tuit del PRO, ¿no?, institucional, llamando a marchar. Y frente a ese panorama halcón de Patricia Bullrich, que no nos sorprende a esta altura, también hubo preocupación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo dijo la semana pasada Larreta, lo dijo la semana pasada Santilli, lo dijo hoy el ministro de Salud, Fernán Quirós. La idea de que, se podría manifestar, se podría protestar,
pero caceroleando, bocinando, ¿no? Y no yendo a algún lugar de la ciudad. Eso, además, generó enojo en el ala dialoguista, como los que acabo de mencionar, miembros del gobierno de la ciudad, y también María Eugenia Vidal, Monzó, Frigerio, toda gente que trata de tener, de alguna manera, acuerdos básicos con el gobierno y no solo para hablar de la pandemia. Y por otra parte, también lo que se dio es que quedó muy expuesta que el ala más dura de Juntos por el Cambio quedó un poco en la retaguardia. Macri no apareció, Pichetto apareció dando alguna declaración después de la marcha, tampoco la avaló antes, y diferente, Carrió no apareció, hoy tuiteó una cosa sobre San Martín, pero que podía caber para cualquier acto escolar del 17 de agosto, con lo cual ahí ves que hay algunas zonas de grieta dentro de Juntos por el Cambio que no hacen más que resurgir a partir de este acto. A ver, ahora lo vemos también con Juez. ¿Qué opinas, Mariano? Hay efectivamente internas fuertes. Sí. Yo creo que hay varios dirigentes, lo dijo Juez recién, pero que resuelven el tema de por qué Larreta o Gerardo Morales están alineados con la Casa Rosada, dicen es la chequera, la que siempre se ha dicho en el caso de la Argentina. La chequera es la que te resuelve todo. Yo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no tengo en claro que sea la chequera. Digamos, pues si acá Larreta se quisiera plantar y decir yo tengo otra política, lo puede hacer perfectamente. Es más, tambalea el gobierno nacional en términos económicos si se planta la Ciudad de Buenos Aires. No, de yo hecho, creo Macri que se plantó en su momento, los últimos 3 años del gobierno de Cristina, se plantó porque él quería hacer su carrera política y aparte estaba en clara diferencia con el gobierno nacional. Entonces, evidentemente, Horacio Rodríguez Larreta tiene otras coincidencias, salvo que, como dice el juez o dicen todas, es la chequera. Es decir, a Larreta lo arreglan con la chequera, a Gerardo Morales lo arreglan con la chequera, al gobernador de Mendoza lo mismo. Me parece que hay algunas coincidencias respecto a cómo se maneja la pandemia, de cómo se sale de esta, con algunos gobernadores. Hay coincidencias con matices en cuanto a lo sanitario entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Creo que, evidentemente, Rodríguez Larreta está más, porque tiene que responder a otro electorado, está más enfocado a tratar de generar aperturas progresivas, más que el gobierno nacional y más que el gobierno de Kicillof. Pero también Rodríguez Larreta tiene la espada de Damocles. Aparte porque tiene una situación distinta desde el punto de vista de la pandemia. Desde el punto de vista sanitario. Ahora, claro, ahora sí. En el momento de mayor gravedad del punto de la pandemia, digamos, de la etapa de la pandemia, donde había muchos contagios en la ciudad, más que en la provincia, te diría que Larreta era casi igual de duro que Axel Kicillof y que el gobierno nacional. Igualmente, Larreta tiene la espada de Damocles siempre pendiente de que le puedan quitar la coparticipación que le dio el propio Mauricio Macri cuando Macri era presidente y Larreta era jefe de gobierno, ¿no? Es decir, que pre-pandemia el gobierno iba a avanzar por eso. Claro. Lo había hecho público y lo había ya explicitado. le aseguró que no se lo va a tocar, ¿no? Ahora se aseguró que no se lo va a tocar, pero si se pusiera muy mal la situación, la tensión entre ambos gobiernos, uno nunca sabe. Larreta siempre plantea, y algunos en el Juntos por el Cambio, digamos, está a tiro de decreto, ¿no? La posibilidad de que le saquen la parte que Macri le había dado a Larreta por la policía porteña, que es una parte importante. Si ocurriera eso, los porteños tendríamos que pagar más impuestos para poder, digamos, sobrellevar la cuestión. Sí. Ahora, creo que en Juntos por el Cambio hay una disidencia acordada. Es decir, hay distintas posturas, coincido totalmente con el análisis que hacía Javier, pero también saben que esto tiene que ser acordado y tiene que ser así, como lo decía recién Luis Juez, ¿no? A ver, Luis, ¿cómo estás viendo esto, no? Porque yo decía, está claro que un gobierno que llega como el de Alberto Fernández, claramente viene con una agenda distinta a la que tenía Macri. De hecho, lo votaron para poner otra agenda distinta. Lo que pasa es que en todas partes del mundo, digamos, los sectores de la oposición y en la calle y en las redes sociales y demás, quieren que los gobiernos gobiernen con su agenda, y no es así, digamos. Por eso existe la democracia y la política, digamos. El gobierno tiene su agenda, que obviamente es distinta de la agenda que tiene la oposición, en muchos temas, en la economía, qué sé yo, en el tema de la justicia, en varios temas. Ahora, hay dirigentes políticos de la oposición que parece que tienen una agenda que es similar a la del gobierno, por lo menos en el manejo de la coyuntura, en el manejo
clave hoy de la pandemia. Vos no estás viendo eso, Luis, vos estás viendo que son todos rehenes de la coparticipación o de la chequera y demás. Para mí me parece, qué sé yo. No. Vos los conocés a todos. De hecho, vos estuviste abrazado con Alberto Fernández. Los conozco todos y sé cómo funciona el peronismo y lo hemos hablado muchas veces, y el peronismo funciona a billetazo. Después definirlo con la coparticipación, la Policía Federal, el traspaso, la escuela, la justicia, dale el nombre que vos quieras, pero en Córdoba le decimos billetazo. Y cuando vos tenés que gobernar y administrar, necesariamente muchas veces te tenés que subordinar. Pero hay un fenómeno que hay que entenderlo, Maxi. La gente se moviliza sola. No necesita dirigente que le ponga un bondi, que le diga que hay un choripán y que vaya a escuchar a tal dirigente. Hay un fenómeno que ha crecido estos últimos 3, 4 años, que la gente se manifiesta sola, absolutamente sola. Este es un fenómeno nuevo de la República, es parte de una sociedad que antes se manejaba con el control remoto del televisor y creía que con el control remoto iba a cambiar la historia de la Argentina. Hoy decidió que no. Ya hace tiempo que se viene manifestando. Y esto también a algunos dirigentes le tienen miedo. Le tienen miedo porque vos no la convocás, le tienen miedo porque la gente va con múltiples consignas, nadie va a esperar que se pare alguien en una tarima y le diga lo que tiene que hacer. Es un fenómeno. El peronismo perdió el monopolio de la calle, Maxi. Lo perdió, definitivamente lo perdió. Si el gobierno escucha, probablemente rebobina el tema judicial. Como el gobierno no va a escuchar, va a retrucar con un acto monstruoso el 17 de octubre. Acordate lo que te digo yo hoy. Pero lo cierto es que este fenómeno, que se expresa mucho más en el interior que en la capital, es un fenómeno que vino para quedarse. Hay cosas que la gente no le pregunta a los dirigentes de sus partidos políticos, qué opinan. La gente lo toma. La gente tomó el tema de Vicentín como un acto que vulneraba el derecho de propiedad. La gente toma la reforma de la justicia como un proceso que va a conducir a la impunidad y la inmunidad de Cristina Kirchner. Y no acepta ningún otro tipo de explicación. No sé si es bueno o malo, pero esta es una realidad que ha venido para quedarse y que la dirigencia en algún momento va a tener que mirarla con mucha seriedad. Los que gobiernan y los que nos oponemos, ¿no? A ver, Nacho, tenés el tema de novedades en el tema de la reforma judicial. Exactamente, Maxi, porque fue de alguna manera lo que terminó gestando esta manifestación, más allá de los motivos de anticuarentena, el tema de la defensa de la justicia, el pacto de la impunidad. Bueno, el proyecto se vota el 27 de agosto en el Senado. Como bien decía Mariano Barrio, tiene los votos Cristina Kirchner para avanzar sin cambios. Pero hubo algunos movimientos en los últimos días que da a pensar, y no por esta manifestación, no es que el gobierno haya retrocedido a partir de esta manifestación y diga, bueno, vamos a hacer cambios, pero sí era lo que venía hablando Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, con el propio Alberto Fernández, también con la ministra Marcela Lozardo, respecto a la necesidad de hacer cambios. ¿Por qué? Porque para abrir las sesiones en la Cámara de Diputados necesitas 129 diputados. Massa no cree que tenga el número justo, puede correr riesgo, y ante esa situación, eventualmente, si la oposición obviamente primero tiene que convalidar, abrir las sesiones o al menos sesionar virtualmente. Ante esa situación, intercambiaron mensajes en los últimos días con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que le dijo, sin tocar el corazón del proyecto, podemos habilitar cambios. ¿Cuándo se harían estos cambios? Bueno, no se van a hacer probablemente en el Senado. El Senado va a avanzar así como está, pero la promesa de hacer cambios en diputados estaría sobre la mesa como prenda de cambio para que la oposición acepte discutir el proyecto. Pese a lo que decía Alfredo Cornejo, que dicen que los gobernadores no están negociando, a mí me consta que hay un mandatario que está en negociaciones con el gobierno nacional, porque obviamente ve algunas cuestiones de este proyecto con buenos ojos. Como bien planteaba Rosario, en Mendoza en algún momento se evaluó esa reforma de la Corte que generaba un acuerdo político con la Cámpora entre el actual gobierno provincial y la Cámpora, y de alguna manera podría este proyecto estar saliendo si acepta los cambios. Me dicen que la actitud del gobierno es no atropellar, no avanzar. Veremos. A ver, juez, no sé qué opinás de esta situación. Es cierto que el gobierno ha avanzado también con una reforma judicial que genera, si se quiere, esto que estamos viendo, ¿no? Las protestas. Además, y demás. Si en este momento tiene como prioridad el tema de administrar la pandemia, por el riesgo que tiene la manifestación y demás,
justo meter este tema en medio de esta discusión. Pero Ahora no vamos de a hablar... manera en consulta, ¿Qué agenda? ¿Cómo? De manera en consulta, sin siquiera haber trabajado esto en la previa, como Nacho, ahora se abre después en diputado. Digo, podrías haber buscado un volumen, tenías la fortaleza para hacerlo desde la administración de la pandemia, si querés, para pensarlo para el post-pandemia. También estaba el Consejo Económico y Social, que el mismo presidente dijo que iba a convocar para... Bueno, son instrumentos que no están, no aflora esa mesa de consenso que el gobierno pide. Después la oposición puede ir o no ir. De hecho, en 2009 el gobierno salió para adelante tras la derrota de Néstor Kirchner en la provincia, planteando una reforma política, invitó a todos, la única que no fue Carrió, pero quedó en evidencia Carrió, no el resto que fue y participó de lo que después fueron las PASO y todo lo que nosotros Lo que conocemos. pasa que, ¿cuánto sabe la gente de la reforma judicial, Pauli? Yo ahí también hago un paréntesis Pero y Nacho, analizo no hubo lo que reforma plantea el gobierno. judicial. Una cosa es que estemos diciendo, bueno, hay inseguridad, no se plantea una reforma del Código Penal y se plantea esta reforma de la justicia. Pero la gente en sí no conoce al detalle. Hoy hubo Obviamente hartazgo. está fogoneado también por sectores políticos. Siempre lo está. A ver, un segundo. Juez, ¿cómo estás viendo esto? Pues, teniendo en cuenta también la prioridad, me parece que todo lo tienen en claro también los dirigentes políticos. Argentina está en medio de la pandemia. No es que Argentina pasó la pandemia, como otros países tuvieron una cantidad enorme de muertos, pero ya están en la salida, en la fase de la salida, esperando a que llegue la vacuna. Argentina está en medio del derrumbe económico y en medio de la pandemia. Es decir, si se multiplican los contagios en las próximas semanas, hasta puede haber el riesgo del colapso del sistema sanitario, como está ocurriendo en algunos lugares, como es el caso de Jujuy. Pero ¿cómo estás viendo esta situación, juez? Lo que asusta, Maxi, lo que asusta, lo han ido diciendo ustedes, es el concepto de acuerdo, de consenso que tiene el gobierno. Para el gobierno el consenso es, vos tenés que hacer lo que a mí se me ocurre. Si no funciona, chao, vos sos un destructor de la patria, un tipo que está en contra del sistema, un tipo que pone palo en la rueda. Tiene esto que recién decían ustedes ahí en el piso con mucha claridad. El gobierno podría haberlo planteado de otra manera, porque claramente quien te habla hace 34 años que viene planteando una reforma al sistema judicial argentino, pero que no conduzca a la impunidad de Cristina. El gobierno decidió y ha tomado 3, 4 decisiones con absoluto desprecio de la oposición. Y después quiere rebobinar una vez que te plantean un núcleo duro. Es cierto lo que dice Nacho, están negociando, con Schiaretti están negociando, pero también te voy a decir que, porque se le hace muy difícil a los diputados, los 4 diputados de Schiaretti, acompañar cada locura que plantea el gobierno. Hasta ahora lo ha hecho y ha levantado la mano sin chistar. Este tema de la reforma judicial es un tema medio complejo, entonces están hablando. También lo aprovecha Schiaretti como una forma también de hacer valer sus 4 diputados y que no se olviden que tiene algunas urgencias económicas. Pero lo que fastidia, en definitiva, es el concepto de consenso que el gobierno tiene. El gobierno tiene una construcción muy cerrada, muy interna. El consenso es, vos estás de acuerdo con esto, si no estás de acuerdo ya no hay consenso. Y se podrían trabajar temas como este con mucha más tranquilidad, con mucha más paciencia, con mayor cintura, y no lo he hecho. El gobierno ha mostrado en esto una falta de cintura para manejarse con el tema de Vicentín, la reforma judicial, que son todos temas que te aseguro, muchos opositores, porque lo hablamos permanentemente, en un marco de tranquilidad y planteándolo como uno de los tantos temas que, si bien no están en la agenda urgente de la gente, se puede charlar. El ánimo sería totalmente distinto al que hoy enfrenta la oposición, ¿no? Luis Juez, gracias por habernos atendido. Un abrazo, suerte. Gracias. A ver, Rosario, querías plantear las medidas que va a tomar Alberto Fernández en las próximas semanas. Así es, porque se vienen 2 semanas de un Alberto en modo off pandemia total y también off reforma judicial. Es importante esto. A ver, ¿qué va a pasar en las 2 semanas en el gobierno? Se van a presentar distintos proyectos de ley. Uno tiene que ver, que vos lo hablabas acá, Maxi, las exportaciones para el agro. También va a haber una nueva ley para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué dicen en el gobierno? Que este fondo está quebrado. Hoy 800.000 jubilados deberían cobrar justamente la ley de reparación histórica votada por Macri a través de este fondo. Bueno, lo van a empezar a hacer a cobrar a través de Hacienda. Va a haber una modificación y se va a presentar esta semana este proyecto de ley, entre otros. Va a haber de vuelta la agenda de Alberto Fernández con los gobernadores para obra pública, 435.000 millones de pesos. También se va a mostrar infraestructuras para jardines maternales y en esto seguramente van a recordar los 3.000 jardines poniendo de vuelta a Mauricio Macri en el boxing ahí y centros para la mujer. Se viene una pelea
de vuelta del gobierno con eje en la economía, para tratar de... Perdona, el tema de la nueva ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones no es la reforma previsional, que se ¿no? votó, se votó... No es la nueva fórmula. No es la nueva fórmula, Está pero bien. sí es la que se votó en la reforma provisional que nos acordamos por el hombre del mortero. No, porque O sea, el gobierno mañana vamos a hablar, pero está Se- aplicando por decreto los aumentos jubilatorios. El último No, se anunció el viernes en medio de los anuncios de la cuarentena para septiembre. Mañana vamos a contar cuánto pierden los jubilados respecto a la ley de movilidad previsional. Pero atención que me dicen que quiere sacar antes de diciembre Exactamente. la nueva fórmula previsional, la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones para que el último aumento, el de diciembre, no lo tenga que dar nuevamente Alberto y en esto Fernández igual por hay decreto. mucha discusión con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, Pero no es este proyecto. Pero no es este proyecto. No, Este o sea que proyecto todavía para no lo los van a enviar. 800.000 No, todavía esto es se va a para la enviar. gente que por la ley de movilidad jubilatoria del 2017, con la reparación histórica, debía cobrar lo que tenía pendiente de cobro con fallos jubilatorios a su favor, pero como no hay demandas colectivas que se puedan establecer desde la Corte, tenían que individualmente los jueces de la Corte fallar en cada uno de los casos. Siempre el Estado apelaba, siempre el ANSES, pese a todo lo que han dicho los gobiernos, apeló, no dejó que esos fallos prosperen y pagarles. Esa plata son los famosos 800.000 millones de pesos que hoy no tiene. Van que a hoy salir no de tiene, Hacienda. que van a salir de Hacienda y probablemente con emisión, algo que vos conoces mucho, Maxi. Cerca de 14.000 fallos tiene que emitir la Corte por año sobre temas previsionales. Casi 2 de cada 3 fallos. 14.000. Casi 2 de cada 3 fallos. Sí, más lo que va a tener que emitir con los aumentos por decreto que dio Alberto Fernández Exactamente. respecto a la ley de movilidad previsional. Pero bueno, hay un intento, pregunto, de finalmente instalar la agenda post-pandemia, porque Alberto Fernández justamente quería avanzar con la agenda económica post-pandemia para dejar detrás el derrumbe económico, el estar hablando todo el tiempo de la cuarentena y demás. Y finalmente se quedó empantanado por ahora con el tema de reforma judicial y las famosas 50 medidas 60. o 60 medidas que decían que iban a anunciar, bueno, se están demorando. Sí, dicen que a partir de esta semana querían empezar a anunciar algunas de esas medidas. Tienen que ver con obra pública, como decía Rosario, facilidades, créditos, mucho crédito para las pymes, créditos para el consumo. Se hablaba en su momento del ahora 18, pero todo eso siempre vienen diciéndote la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, y finalmente nunca ocurre. Decían que esta semana o la otra podían empezar con eso, y hoy en el discurso Alberto Fernández dio 2 pautas, ¿no? Que es un poco el punto de partida que él quiere emplear para esta nueva fase, que es el acuerdo con los acreedores privados, digamos, son los 2 éxitos que él tiene, pero quiere que generen resultados, y la fabricación de la vacuna, ¿no? Son los 2 puntos donde quiere apoyarse para tener un punto de inflexión para avanzar con la nueva agenda. Pero esta marcha creo que generó en Olivos algún tipo de análisis y hay que ver cómo decanta, ¿no?, en estos días. Mañana vamos a hablar del tema, el acuerdo con los acreedores privados y sobre todo el tema del dólar, porque el gobierno está en una carrera de nuevo contra reloj para ver qué medidas toma con el tema de los $200, la pérdida de reserva y la necesidad de estabilizar el mercado cambiario, que no está estabilizado, hay cada vez menos reserva y el Banco Central sale a vender dólares para que el dólar oficial no suba más rápidamente. Y además, Maxi, hubo una patinada el fin de semana con Alberto diciendo por radio que lo estaban evaluando a ver qué hacen con el cepo si lo cierran más, y tuvo que salir Economía desesperadamente a aclarar que no estaban trabajando en cerrar el cepo. Claro, ¿no? pero está sonando todas las alarmas del Banco Central con ese tema. Evidentemente al presidente le comentaron eso y el presidente salió con esa gaf comentando algo que estaba en la discusión en la mesa chica de Economía. Bueno, ¿qué está pasando con el tema coronavirus? Porque a partir de esta semana, desde hoy, empiezan más flexibilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios. Atención, porque Kicillof tiene una postura dura, dijo no voy a mover nada, pero los intendentes, hoy hablaba con Gustavo Pozo, el intendente de San Isidro, y están abriendo cada vez más cosas. Y dicen que ya ni siquiera necesitan la aprobación del gobierno provincial, sino que también con resoluciones Lo hacen por de decreto. los intendentes pueden ir abriendo cada vez más actividades. Lo hacen por decreto, Bueno, efectivamente. hoy el número fue 111 fallecidos, últimas 24 horas. Los fallecidos totales están en 5.804.
Infectados hoy, contagiados 4.557. Pero son... Viene del fin de semana, siempre resulta Feriado. más bajo. Hoy fue feriado. Pero bueno, de alguna manera se ve una dinámica donde hay estabilidad en un nivel elevado, pero los 1.000 casos en la ciudad de Buenos Aires, crecimiento en el Gran Buenos Aires todavía en un nivel elevado y con crecimiento 10% semanal, y la preocupación de lo que ocurre en el interior de la provincia y en el resto del país, donde está creciendo más fuertemente 40% de los contagios. Varias provincias arriba de los 100 casos, cosa que no ocurría habitualmente. Mendoza, Córdoba, crecimiento Jujuy importante. arriba de 200, Río Negro, Neuquén. Un dato no menor, Argentina ya está número 24 en los países con más muertos individualmente y está número 14 en los países con más contagios, a punto de quedar número 13, pese al bajo nivel de testeo. Y en muertos por millón de habitantes, si uno corre el velo y saca y quita los países con menos de 1 millón de habitantes, Argentina está entre los 33 países del mundo con más muertos, proporcionalmente hablando, y bastante despegado ya de la media de fallecimientos a nivel planetario por millón de habitantes. Me parece que eso está haciendo mucho ruido, porque el éxito de la administración de la pandemia no solo era evitar el colapso, sino que había una carrera esquizofrénica en muchos sectores tratando de morigerar la cantidad de muertos y comparándonos casi todo el tiempo con. Hoy justamente, hablando de comparaciones, Argentina superó en cantidad de muertos, no en términos relativos, en cantidad de muertos totales a Suecia. Claro, de todas maneras, digo, por eso, de todas maneras, no nos comparemos con Suecia porque parece hay una comparativa con América Latina claro, muy interesante. En términos de ajustado por población, Suecia está arriba de los 500 fallecidos por millón de habitantes, Argentina está en 125. Pero más allá de eso, porque la verdad que si Argentina termina en un nivel similar al de Suecia sería un milagro. Estamos hablando de un país más desarrollado del mundo y la Argentina. No, pero digo... Eligió el presidente en algún momento en una conferencia de prensa. Claro, pero por eso, Argentina todavía está lejos en términos de fallecidos respecto a Suecia. Creo muy lejos. Correcto. Vamos a ver cómo termina la cosa. En Latinoamérica, Argentina está obviamente mucho peor que Uruguay y Paraguay, pero después está mejor que todos los países. Exacto. Los países grandes. Chile, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. Que todos los países, países más chicos como Ecuador o Bolivia, que están en catástrofe directamente, pero igualmente la dinámica es lo que preocupa. La Argentina está con una dinámica de crecimiento de casos, de crecimiento de fallecidos. Hay que ver dónde termina esto. Por ahora se ve que estamos muy lejos de lo que es Brasil ajustado por su población, Chile ajustado por su población o Perú ajustado por población. Ahora, ¿dónde termina esto? Es la pregunta. Está el doctor Luis Cámara en diálogo con nosotros. Gracias, doctor, como siempre, por atendernos. Bueno, ¿cómo vio la manifestación de hoy? Y la pregunta es si esto puede tener algún riesgo de aumento de los contagios, no solamente para los que fueron a la marcha, sino para los que no fueron, ¿no? Porque esto es para todos. Es difícil saber si va a aumentar para unos y para otros. La verdad que el movimiento de gente a partir de al fin de la semana pasada ya se puso, es llamativo. Pequeño detalle, sobre una vereda muy ancha que suelo transitar cada tanto, tuve que esperar porque pase la gente, ¿no? Daba la sensación en un momento dado que estaba en diciembre del año 19. Y esta movilización a mí no creo que la saquemos barata, algún precio vamos a tener que pagar. Lamentablemente, para mí, la ciudad de Buenos Aires estaba en una fase casi descendiente de casos y el primer cordón del conurbano también estaba en una fase de decrecimiento. Y es altamente probable, medianamente, que esto genere otra vez un retraso, que aparezcan más casos y al aparecer más casos, el brote, el pico, la meseta, pongan el nombre geográfico que ustedes quieran, se va a retrasar 2 a 3 semanas. Eso yo lo veo. La movilización fue muy grande acá, bastante grande también en el conurbano y bastantes personas no respetaban un montón de cosas. Hoy había poca brisa, o sea que poca defensa aérea, entre comillas, para el virus. Así que se veremos en 10 días si aumentan los casos o no. Pero si llegan a aumentar los casos o hay una tendencia que disminuye lo que ya estaba empezando a descender en Buenos Aires en el primer cordón, eso implica que vamos a estar 2 o 3 semanas más para aguantar ese brote con algunas pérdidas de vida y 2 o 3 semanas en esta pelea, que ya a esta altura se están cansando no solamente los ánimos de la gente, se están cansando los soldados. El personal de salud. A ver, respecto a eso, tiene un dato Rosario. Así que
No es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor. ¿eh? No, y preocupa, y es lo que más preocupa a todos los que administran las provincias, la ciudad de Buenos Aires, incluso cuántos contagiados hay hasta hoy en personal de salud. 19.514. Esto es más o menos el promedio que se da a nivel mundial, pero hoy la verdad que preocupa más el personal de salud contagiado que incluso las camas de terapia intensiva. Si uno en el gobierno de la ciudad pregunta qué es lo que preocupa, justamente esto, porque no están encontrando reemplazos justamente al personal de salud. Y cuando vemos, por ejemplo, que Jujuy pide personal de salud, es un sistema solidario que cada provincia envía su personal que puede. Y vemos que quizás Córdoba envía 3 médicos, Jujuy obviamente está recibiendo médicos de otras provincias como Tierra del Fuego, 2 médicos, o sea, no sobran en todos lados. Envían de a 1, 2 o 3 médicos como máximo. A ver, Cámara, ¿cómo se sigue con esto? Porque la verdad que el otro día el presidente dijo, no sé si lo dijo enojado o qué, pero dijo la cuarentena no existe más, vean la calle. La verdad que uno ve la calle, yo hoy a la mañana pasé por los bosques de Palermo para ir al canal América 24 y efectivamente estaban llenos, un día precioso. La foto que vimos en el obelisco no es muy distinta de los bosques de Palermo. Exactamente. O en conurbano. O en el conurbano el fin de semana que tuve que hacer compra, no voy a decir la localidad porque después cuando menciona la localidad se vuelven locos los comerciantes, dicen nos estás mandando al frente, pero bueno, estaba absolutamente todo abierto ahí en el conurbano y la gente transitando ahí en esa avenida comercial, pero muy, muy transitada, casi como un día normal, un sábado, ¿no? Pero ¿cómo se sigue con esto? Porque evidentemente ha quedado todo desbordado, ¿no? Hace 2 semanas fue el decreto del presidente diciendo prohíbese las reuniones sociales y familiares. Hoy hay una marcha multitudinaria y ya en los últimos días está desbordado todo en el conurbano y también mucha gente en la ciudad de Buenos Aires transitando. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Y hacia algo no muy agradable. ¿Por qué querés que te hacia algo? Yo a mí estoy, digamos, en lo personal muy molesto porque era cuestión de aguantar un mes más. Era cuestión de aguantar un mes más cuando empieza a bajar el número de contactos. Y ahora no estamos aguantando. Veremos qué sucede, pero la posibilidad que esto tengamos un pequeño subida de casos y ese descenso que estaba ya empezando a ocurrir se corte con un aumento es bastante probable, no es poco probable. Entonces esto se va a extender más tiempo, con el cual más gente va a estar más cansada y más va a querer salir. Se termina generando un círculo vicioso y no un círculo virtuoso, no sé si me entiende. Era cuestión de aguantar un mes más, estar un poco encerrado, saliendo poco, pero que estén los comercios balnearios. Acá hay una confusión con el tema. A mí, la gente no cumplía mucho la cuarentena. Y eso que yo no iba a visitar a mi abuelo hace 5 meses, yo mucho no lo creo. ¿Qué querés que te diga? La verdad que mucho no lo creo. Cada vez que uno veía la situación, eso no era así. Y los comercios venían sufriendo mucho de restricciones que de algunas maneras todas las cuarentenas del mundo son un poquito injustas. Unos las ligan más que otros. Eso es real. No logran ser lo suficientemente equilibradas desde lo político, ni de lo social, y sobre todo de lo económico. Y en la Argentina pasa, el que cobró sueldo está tranquilo con Netflix, y el otro que tiene que hacer la diaria la está pasando muy mal. Y la gente que sale y que uno encuentra por otro lado no me da la sensación que está saliendo por una cosa estrictamente necesaria, que voy al comercio barrial, tengo que hacer un trámite, no sé, el jardinero vino a mi casa. Me parece que sale por algo más. Ahora, doctor... Entonces, es una salida que se pudiese eliminar, porque es movimiento de gente, movimiento de virus. Ahora, doctor, ¿usted cree que esto puede...? Porque claro, la vacuna recién, no sé, estará en enero, el primer trimestre del año que viene, con suerte. Sí. Pero ¿usted cree que puede prolongarse cuánto tiempo? Porque más allá de que el presidente diga no existe cuarentena, que hay sectores económicos que siguen cerrados, todo el tema de gastronomía, principalmente con mesas, el turismo, transporte interurbano, transporte exactamente terrestre, interurbano y también de aviación de cabotaje y fundamentalmente también internacional. Todo el entretenimiento está cerrado. Todo lo del entretenimiento y demás. Ahora, esto, ¿usted ve que hay una prolongación? Digamos que esto va a continuar ¿cuánto? ¿Un mes más? ¿2 meses más? Sí, bueno, es lo que te estoy... Esperemos que no haya más casos dentro de una semana, 10 días, pero si hay más casos dentro de una semana y 10 días, esto se prolonga 2 a 3 semanas más, porque frenar un brote te tarda 2 a 3 semanas. No se frenan en 3-4 días. No se frenan en 3-4 días. Entonces...
Si hoy se cometió errores más los días anteriores que están, y mañana, yo no sé, yo no creo que mañana la gente se quede en su casa, presumo por el comportamiento de los últimos días. Una sensación de cierto hastío de que ya terminó todo, pero no terminó. Ahí me da temor de que nos ahoguemos en la orilla. Bien. Porque le faltaba poco para el descenso, no faltaba tanto. Bien. Y ahora estamos con esta situación que me da un poco de temor. Bueno, tenemos que ver, pero a priori, independiente de que se van a ocupar más casos y que algún fallecido más, la posibilidad que esto dure más tiempo es bastante probable. Y al durar más tiempo vamos a estar cada vez más cansados. No sé si queda claro. Está claro. Doctor, gracias, como siempre muy amable. Hasta luego. Bueno, Rosario, ¿vuelve la mesa del hambre, es decir, del plan de lucha contra el hambre? Así es, lo vimos que funcionó en diciembre. Después de 8 meses vuelve la mesa contra el hambre. ¿Quiénes son? Marcelo Tinelli, Capa Ross, Estela de Carlotto. Se vuelven a juntar, ¿por qué? Justamente porque por Zoom va a ser esta vez, para ver cómo continúan los planes contra el hambre en medio de la crisis económica, en medio de la crisis social que se da en el conurbano. Se van a rendir cuánto se gastó hasta ahora, sobre todo cuánto se gastó desde desarrollo social, que es obviamente el que tiene el presupuesto y el que sigue funcionando. No hubo grandes aportes de empresarios, incluso Marcelo Tinelli aportó la plata para 2 pozos de agua en Salta, no hubo grandes aportes. Mañana se va a discutir sobre esto y se va a ver cómo continúa, porque obviamente 8 meses después, recién ahora va a empezar a funcionar esta mesaza. Déjame decir algo, Maxi, sobre lo que planteaban respecto al personal de la salud. Me aclaran que no está reglamentada la ley Silvio, que fue votada por unanimidad y que establece, entre otras cuestiones, el garantizar el equipamiento de bioseguridad, la asistencia psicológica y los protocolos específicos, entre otras cosas. Fue votada por unanimidad, la promovió Balibuca, lo votó el oficialismo y la oposición, no está reglamentada, así que pendiente del Ejecutivo, que ojalá lo haga pronto. A ver, Javier, otro de los temas que estuvieron obviamente muy en la agenda de las últimas horas es el caso de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué se sabe hasta ahora? Mirá, lo que se sabe es cómo se trata de explicar lo inexplicable, que es, hallaron restos en el costado, en lo que es la pata de la provincia de Buenos Aires, entre lo que es Viedma y Bahía Blanca, con unas zapatillas a varios metros que encontró la madre de Facundo, que sí, efectivamente sería una zapatilla del joven. El cuerpo no se sabe a quién pertenece y se lo trajo a la ciudad de Buenos Aires para que sea la autopsia. Se lo trajo el domingo. Se va a hacer la autopsia la semana que viene. Casi 10 días esperando por la autopsia. Supuestamente la va a hacer el cuerpo médico forense. Hoy esos restos están en un lugar especial del equipo argentino de antropología forense que va a intervenir en la autopsia, y no fue llevado al cuerpo médico forense por el tema del COVID, que está un poquito, parece que la morgue está un poquito saturada por el tema del COVID. Pero vamos a esperar 10 días para que empiece a hacerse la autopsia de esos restos para ver si corresponden a Facundo o no. Va a haber cuerpo y va a haber ADN, las dos cosas se van a hacer. Pero vamos a tener que esperar 10 días. Es raro, en un caso tan sensible, tan delicado como este, en donde está acusada la policía bonaerense, en donde hay, digamos, mucha presión política desde la oposición hacia el oficialismo, me parece que debería haberse instrumentado de otra forma para que fuera más rápido. Bien, Mariano, ¿ves al gobierno reaccionando en los próximos días? ¿Para qué lado? ¿No? Algunos dicen, bueno, sube la apuesta, redobla la apuesta con la reforma judicial, avanza con esta idea de que, bueno, una sociedad polarizada, estos son los que estaban del otro lado de la grieta, nosotros tenemos que seguir con nuestra agenda, o busca consenso, ¿no? El Alberto Fernández del inicio de la cuarentena tratando de sumar a todos, hablando absolutamente con todos los intendentes de Juntos del Cambio, los gobernadores y demás. ¿Cómo ves para los próximos días el gobierno? La primera reacción de los que hablaron, pocos que hablaron hoy públicamente, fue cerrarse en la radicalización. Es decir, acá no pasó nada, esta fue una marcha del macrismo, la convocó Macri. Si Macri tuviera poder para convocar esta marcha, Macri sería presidente pasado mañana, porque realmente yo creo que Macri no la puede convocar porque hoy Macri está muy debilitado. Creo que muchos de estos
que salieron hoy a la calle, un gran porcentaje están en contra también de Macri y muy enojados con el macrismo. Están enojados con todo, con la política. Ahora, Santiago Cafiero dijo, les pedimos perdón al personal de la salud. Bueno, hubo declaraciones que minimizaron la marcha, pero me parece que va a venir una decantación. Y creo mucho en la hipótesis que señalaba Nacho, tengo la misma información, que el gobierno va a abrir el juego, sobre todo con miras a diputados, para o bien reformar, ofrecer una reforma. Va a haber mucha negociación, esto se hablaba hoy todavía aún antes de la marcha, negociación con gobernadores y con legisladores de cargos, los cargos por crearse en la reforma judicial, juzgados, fiscales, juzgados federales de las provincias, cargos para gobernadores, ¿no? Y eso también va a haber que ver cómo juega, porque creo que a la sociedad que salió masivamente no le va a gustar nada que su gobernador negocie 3 juzgados federales para hacer más nombramientos, ¿no? Cunio, ¿cómo lo ves? Vos que además estás ahí en el palo de la reforma del tema judicial, de los jueces y demás, pero vos decís acá hay algo más detrás. ¿Cómo lo ves reaccionando el gobierno? Yo creo que en cuanto el gobierno se tiene que despertar, en el sentido que la gente está cansada y tiene que reaccionar, tiene que empezar a gestionar, tiene que hacer cosas. Ya al margen de las cuestiones de la pandemia, al margen de la deuda, tienen que empezar a moverse. Si no se mueve le va a ir muy mal el año que viene en las elecciones, que va a ser cuando se va a ver bien en el voto qué pasó. En cuanto a la reforma judicial, hay dos campos, el político y el jurídico. En el jurídico perdieron 10-0. En el político pueden llegarle a irle bien, con todas estas maniobras, sacando un cambiecito. Tal vez la mandaron para negociar algunos puntos no nucleares, pero eso es política, y en la política es el arte de hacer cualquier cosa extraña. Jurídicamente está muerta. Bien, a ver, Carlos te ofrece estos consejos comerciales. Hola Maxi, buenas noches. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos. Protégete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contrátalo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Recordá sps.com.ar, mirá. Cada familia es un mundo, pero todos buscamos lo mismo. Vivir con tranquilidad. Protege a tu familia con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Ahora que llegó el frío, No Dolerte te presenta No Dolerte Vitamina C. El primer sobrecito de 1 gramo de vitamina C a solo 15 pesos para disolver en agua fría. Un vaso de No Dolerte Vitamina C contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas. La vitamina C es un micronutriente que ayuda a fortalecer el sistema inmune para disminuir los síntomas de la gripe y el resfrío. Y la única forma de obtenerla es a través del alimento, lo cual se dificulta en el caso de muchas personas. A solo 15 pesos el sobre es por lejos la vitamina C en unidosis más económica del mercado. Y no te olvides, para el dolor, No Dolerte Caliente y Frío. Y para los dolores y la gripe producidos por la gripe, No Dolerte Grip. En tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Y si todavía no tenés un colchón Canon, aprovecha sus promos increíbles y recibilo en tu casa. Yo me quedo en mi Canon. ¿Y vos? Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh. Color y reparación al mismo tiempo. Farmacolor Repair Gold 24K, el revolucionario sistema de coloración permanente reparadora. Formulado especialmente con oro, argán, queratina y aloe, brinda una cobertura extra profunda y larga duración, que además repara todo tu cabello desde la raíz hasta las puntas. El oro es el tratamiento anti-age más utilizado en la actualidad por los salones internacionales. Estimula la salud de tu pelo, realzando su color y su brillo. El argán, la queratina y el aloe garantizan una textura sedosa, evitando el frizz y dejando tu cabello suave e hidratado. Además, incluye un sachet ablandador de canas de última generación que permite lograr un color más luminoso, intenso y duradero. Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo. En los mismos colores que el Farmacolor tradicional, lo encontrás solo en farmacias. ¿Vieron esas noches donde necesitas dormir y no podés? Probá el nuevo Melatol Difen, especialmente indicado para el insomnio ocasional. Melatol Difen te ayuda a conciliar el sueño y no produce acostumbramiento. Melatol Difen llega antes a tu sueño. Esta noche tengo que dormir. Con Melatol Difen. A mí me ayudó. Uy, ¿qué hace usted acá? Tomé un Melatol Difen y me dormí antes. Nuevo Melatol Difen con difenhidramina. Recomendado para el insomnio ocasional y no produce acostumbramiento. Melatol Difen.
¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop Té Caliente hasta 3 veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acordate para aplicar en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Arthrostop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser, King of Beers. Llegó la promo invierno de Goicoechea. Nuevo envase a un precio increíble y sin efecto frío. Podés elegir Goicoechea aceite de almendras o Goicoechea rosa mosqueta. Sentí tus piernas humectadas, descansadas, revitalizadas. Con la nueva promo de Goicoechea. Ahora también conseguilas online. Ok, ahora ya todos hacemos pedidos, pero ¿vos todavía pagás el envío? Claro, es porque vos no usás Wabi. Con Wabi pedís a tu tienda de barrio, te lo llevan gratis y encima tenés 200 pesos de regalo en tu primera compra. ¿Qué estás esperando? Descarga ya Wabi. Che, que una infección vaginal no te dé vergüenza. No tenés por qué aguantar el ardor o el flujo fuerte. Para eso yo uso Lomecan Óvulos. Es súper fácil. Antes de dormir te lo pones y actúa toda la noche. Lomecan. Sus óvulos en solo 3 días eliminan al hongo que produjo la infección. Con Lomecan Óvulos te levantás aliviada. Ya sabes qué hacer, no te cuelgues. Lomecan Óvulos. Para las chicas que van de frente. Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo, 4x2 en marcas seleccionadas de aguas, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas y snacks. Disco y Jumbo. Llegó el frío y tu cabello también lo siente. Se reseca, pierde brillo y hasta puede quebrarse. Protégelo del frío con Tío Nacho Edición Invierno. El abrigo con ingredientes naturales que tu cabello necesita. El poder de la jalea real, las propiedades del lúpulo y la fortaleza de la ortiga, unidos para reforzar cada hebra de la raíz a la punta. Esta temporada, estrena un pelo hermoso con Tío Nacho Edición Invierno. El mejor abrigo para tu pelo. También conseguilo online. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lisoform concentrado rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. Hace que cada momento valga. Lisoform. S.S. Johnson, una compañía familiar. Con Vanish Multipower quita manchas en el primer lavado. Pero la ropa, además de mancharse, toma olor. Manchas en medias y ropa deportiva usada. Vanish Multipower con oxígeno activo remueve las manchas y malos olores. La mancha se fue y los olores también. Probá Vanish Multipower. Usa Vanish, el quitamanchas número 1 de Argentina. Gracias a su fórmula con percarbonato de sodio, te asegura la higiene de tu ropa en cada lavado. En Walmart y Chango Más le encontramos la vuelta para que puedas comprar todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, hasta el miércoles 19 de agosto, 3x2 en galletitas, gaseosas y cervezas seleccionadas. 30% en muchas marcas de congelados, perfumería y limpieza. Además, durante todo agosto, aprovecha la canasta Great Value con 8 básicos para tu heladera a solo 399 pesos. En Walmart y Chango Más, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada. Las costumbres de la casa cambiaron. Ahora los zapatos se quedan en la puerta y nuestro hogar se convierte en el mejor lugar para estar. Cuídate y cuídalo. Desinfectante Tibu elimina virus, hongos y bacterias del aire y las superficies. Tibu, el desinfectante que cambia las normas. Disfruta un cuidado de belleza que conviene. Con Theatrical, cuidar la piel de tu cara es mucho más accesible. Porque trae el doble de contenido que otras cremas y cuesta menos. Además, es la única con células madre de la flor Butleja davidi que actúa de célula en célula, humectando la piel intensamente. No te las pierdas. Descubrila en sus 4 variedades: humectante, antiarrugas, aclaradora y desmaquillante. También conseguilas online.
Ahora si sos Movistar, los gigas que no usaste un mes, podés guardarlos para el próximo. Conserva lo tuyo, como cuando conservas tu legado. Tu pasión. O no perdés tu magia. Guarda los gigas que no usás para el mes siguiente desde la app Mi Movistar. Movistar. Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia, hasta ahora. Toda la línea de Pantene ahora reinventada. Su nueva fórmula multivitaminas nutre tu pelo profundamente para que crezca largo y fuerte hasta las puntas. Nuevo Pantene Multivitaminas. Porque un pelo Pantene dice, yo llego más lejos. Me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solución para vos. Nueva Sierra Master Pain. Chao cabeza, chao dolor. Sandra, ¿tomate un Tafirol Migra? La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción analgésica y potencia su efecto. No te cortes la cabeza. Tafirol Migra. Alivia más de un dolor de cabeza. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52% mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Desde que tengo diabetes, probé un montón de cremas, hasta que encontré Diabetex. Tengo diabetes hace años y para mí una buena hidratación es fundamental. No usaría otra. Diabetex es específica para mi piel. Desde hace más de 10 años, Diabetex trabaja en el cuidado de la piel de las personas con diabetes. Por eso es tan recomendada. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando tu piel. Hoy nos lavamos las manos todo el tiempo y como se resecan tanto, es importante protegerlas. Diabetex, con su exclusiva fórmula, hidrata y protege tu piel. Ya podremos compartir una birra, pero compartir una lata y mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. No los pegue todos juntos. Madure. Es un aporte de Brahma para disfrutar cuidándonos. Una mujer esperando la comida. Con la nueva Stella Artois Noir en la mano es una mujer mirando al horizonte. Y él buscando una noir en la heladera. Ahora es un hombre envuelto en un halo de misterio. Ahora ella pone música. Ahora pone música de película. Música. Música de película. De pronto llega el delivery. ¿O será el destino llamando a su puerta? No, era el delivery. Y emplatan la comida con elegancia para disfrutar con el negro intenso de la nueva Noir. Todo es más interesante en blanco y noir. Stella Artois. Next, hace más de 10 años, te cuida de la gripe. Hoy desarrollamos científicamente una línea antibacterial para darte mayor protección frente a los gérmenes y bacterias que pueden enfermarte. Las toallitas antibacteriales ahora son Next. Tienen doble acción. La trama de su fibra y la exclusiva fórmula de Next arrastran y eliminan el 99,9% de bacterias y te protege de los gérmenes. Protección en tus manos para seguir adelante con tu vida. Nueva línea antibacterial Next. A los gérmenes y bacterias, también deciles Next. ¿Cuánto tardás en lavar tu ropa? Con Vanish Multipower quita manchas en el primer lavado. Las manchas de frutos rojos son imposibles de sacar. ¿Difícil? Vanish Multipower tiene 10 veces más oxígeno activo, que remueve manchas y revive los colores. ¡Como nuevo! Probá Vanish Multipower. Usa Vanish, el quitamanchas número 1 de Argentina. Gracias a su fórmula con percarbonato de sodio, te asegura la higiene de tu ropa en cada lavado. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo, 4x2 en marcas seleccionadas de aguas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas y snacks. Disco y Jumbo.
Cuando la tos se apodera de vos, querés salir de esa situación como sea. Para eso tenés Tucol Forte. Su fórmula de 3 acciones junta las flemas, las disuelve y las expulsa con una tos efectiva que te limpia, que te alivia. Con Tucol, libérate de la tos. Tucol Forte, el expulsador de flemas. No te olvides, estamos en una lucha para recuperar lo que sabemos es importante, para volver a abrazarnos, recuperar el tiempo perdido y así desplegar nuestras alas una vez más. Luchemos juntos, como lo hemos hecho durante generaciones, e incorporemos los nuevos hábitos de protección, lavándonos las manos al volver a casa, al recibir el correo y cuando estamos fuera. Protejamos aquello que amamos y a quienes amamos, porque si lo hacemos, esta es una batalla que juntos podemos ganar. Espadol, siempre con vos. Las costumbres de la casa cambiaron. Ahora los zapatos se quedan en la puerta y nuestro hogar se convierte en el mejor lugar para estar. Cuídate y cuidalos. Desinfectante Tibu elimina virus, hongos y bacterias del aire y las superficies. Tibu, el desinfectante que cambia las normas. Como a vos, la naturaleza nos importa. Por eso presentamos Nuevo Tío Nacho Recargable, un formato que utiliza menos material de empaque y además es más económico. Ahora podés recargar tu botella de siempre o usarlo directamente desde su nuevo envase, en sus clásicas variedades, herbolaria, engrosador y aclarante. Nuevo Tío Nacho Recargable, una recarga natural y accesible para tu pelo. También conseguilo online. Mejor no. Mejor no. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Ahora mejor no. Ahora mejor no. Ahora mejor. Explícale a tus amigos y amigas que este no es el momento. Tenemos que cuidarnos. Y así cuidar a nuestras familias. Ya vamos a tener tiempo para festejar otra vez. Seguí cuidándote. Termina el día riéndote fuerte. ¿Qué aplauden los trolos? ¿Quién es? ¿A quién le ordenás que se vaya a su casa sin desfilar? Son 3 infumables. Lo que sí te gusta mucho es darle fuerte al escabio. Estelita en casa. Esta noche al término de Animales Sueltos por América. Para esos momentos en los que necesitas fortalecerte, tenés Next Go, que comienza a actuar cuando lo necesitas. Sus comprimidos con iones de zinc y vitamina C se disuelven lentamente, recubriendo la mucosa de tu boca y tu garganta, ayudando a reforzar tu sistema inmunológico. Vayas donde vayas, lleva tus comprimidos de Next Go. Desde Vagovit queremos seguir acompañándote. Por eso te invitamos a participar del desafío Tu Piel en Línea. Envíanos por WhatsApp una foto de alguna parte de tu piel donde sientas que necesitas transformarla. Del otro lado, un equipo de especialistas la podrá ver y recomendarte la Vagovit ideal para vos. Mariana nos manda su caso de estrías post-embarazo. Lo que yo recomiendo es masajear la zona 2 veces al día con la emulsión Vagovit A para recuperar la vitamina A que la piel perdió. Esto va a generar que la zona vuelva a estar elástica. Envíanos tu foto y transforma tu piel con Vagovit. Elementos. Vos sorprendiéndote a vos. Como a vos, la naturaleza nos importa. Por eso presentamos Nuevo Tío Nacho Recargable, un formato que utiliza menos material de empaque y además es más económico. Ahora podés recargar tu botella de siempre o usarlo directamente desde su nuevo envase, en sus clásicas variedades, herbolaria, engrosador y aclarante. Nuevo Tío Nacho Recargable, una recarga natural y accesible para tu pelo. También conseguilo online.
Bien, gracias a los Marianos, a Mariano Barrio y al doctor Cunio. Gracias por haber venido esta noche. Gracias a la mesa. Mañana vuelve Luis Novarecio, ya va a estar con nosotros. Así que nos reencontramos mañana en Animales Sueltos. Chau, pásenla bien.